Hay un amigo mío que dice, cuando tú tienes un enemigo, póntele al lado, no te aísles. Porque si tú tienes ese enemigo y ese enemigo te puede hacer daño, tú tienes que estar en conciencia y en conocimiento de lo que él está haciendo. Si tú te aíslas y no sabes lo que él está haciendo, pues le estás dando todas las armas y le estás dando todo el poder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a ver a continuación, que son las reglas humanistas, bueno, tenemos que conocerlas. En el buen sentido de la palabra, que a esas reglas hay que imprimirle el espíritu y la intencionalidad que uno realmente tiene. Si se la dejamos a los otros actores, pues entonces vamos a estar dominados todo el tiempo. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a pasearnos por cómo el gobierno humanista mira los números, mira el vocabulario. Muchas de estas cosas que vamos a hablar aquí ahorita van a necesitar un poquito de reflexión, un poquito de lectura en privado y de repente, bueno, conversarlo con un amigo que conozca, porque metérselo en la cabeza todo una vez en tan corto tiempo no es posible. Y si no, y si yo me pongo a querer metérselo en la cabeza, los voy a dormir a toditos ahí, vamos a terminar antes de tiempo, vamos a tener casi una calistenia ahí para poder despertarnos. Entonces, la metodología, yo voy a ir explicando, vamos a hacer algunas referencias a lo que está pasando ahorita. En lo que me pidió Plácido fue que al final nosotros, esto que vamos a ver ahorita, lo aterricemos en cómo utilizarlo en la vida diaria, ¿verdad? Cómo utilizarlo en la vida diaria para que si les es útil y si ustedes tienen la necesidad, puedan hacer uso de esa herramienta. Para nosotros poder trabajar el tema de un emprendimiento, tenemos que conocer qué situación está viviendo el país. Y tenemos que tratar de digerir esa información de una manera coloquial, de una manera cotidiana. Yo digo que para hacer eso debemos hacer dos cosas. Uno, el país necesita equilibrio macroeconómico. Entonces aquí empieza el problema. Ajá, ¿qué es equilibrio macroeconómico? ¿Cómo se digiere ese tema, esas palabras de la macroeconomía? Y segundo, hay que cumplir, el país tiene que tener una estrategia y cumplir con unos principios para poder llegar a tener ese equilibrio macroeconómico. Lo bonito de esto es que lo mismo que necesita el país, lo necesitamos nosotros en la casa. Igualito. O sea, el país puede compararse con nuestra casa. Entonces necesitamos equilibrio macroeconómico en nuestras casas. Necesitamos también aumentar capital. Todos sabemos que si vamos a hacer una inversión de X cantidad de dinero, necesitamos tener dinero. El país necesita aumentar capital. El país no tiene divisa en la actualidad, por muchas razones. Pero para afrontar la escasez alimentaria, las medicinas, las obras de infraestructura, los proyectos de cualquier envergadura, necesitamos aumentar el capital. Luego, esos recursos que tenemos debemos asignarlos eficientemente. Se dice en economía que los precios en un país, los precios de los productos, es sinónimo a la eficiencia de la asignación de los recursos. Me explico. Por ejemplo, yo hago bolsas plásticas. Mis bolsas plásticas compiten con otros productos de la misma categoría, con otros fabricantes. Si yo tengo 100 bolívares y yo los distribuyo mal habiamente, me compro un vehículo,
tengo gastos de representación y mi competencia tiene 100 bolívares también, pero lo compra en máquinas más eficientes, con tecnología más avanzada, de repente yo puedo sacar 100 bolsas en una hora y él con su máquina puede sacar 1000 en una hora. Cuando él hace eso, su producto va a salir más barato al mercado que el mío. Por lo tanto, su precio va a ser menor. Esa es la razón por la cual se dice que los precios son la muestra de cómo se están asignando los recursos. El barril del petróleo. Si nosotros no le invertimos a la industria petrolera y nuestras refinerías están cayendo porque no se le asignó el dinero al mantenimiento, a compra de nuevos equipos, el barril de petróleo está caro, mientras que los Estados Unidos, mientras el petróleo estaba caro, se inventaron una tecnología que llaman fracking o sistema de fractura hidráulica, le meten vapor de agua a la tierra, abren la tierra y pueden sacar gas y petróleo de una manera más económica. Y nos hicieron bajar el precio del petróleo. Nos habíamos acostumbrado a tenerlo a $103, $80, nos lo bajaron a 20, a 40, entonces se nos vino el problema encima. Ok, igual, necesitamos tener procesos tecnológicos actualizados. Nosotros vemos la autopista regional del centro, les comentaba yo en estos días que la avenida Francisco de Miranda es más ancha que la autopista regional del centro. La autopista regional del centro tiene 2 canales y un hombrillo y fue hecha en la época de Marcos Pérez Jiménez. ¿Saben a qué velocidad máxima se desplazaban los vehículos en esa época? 80 kilómetros por hora. Y eso era extraordinario. Ahora andan a 160. Pero la autopista sigue teniendo la misma geometría, el mismo diseño, y los vehículos andan al doble de la velocidad. Entonces, cuando uno va a Miami, Estados Unidos, todavía están las autopistas construyéndose con nuevas tecnologías. Uno pasa por los peajes y en el peaje le cobran a la tarjeta de crédito directamente el dinero con el cual se van a seguir construyendo. Aquí pues no tenemos peajes. Entonces, esa tecnología no podemos dejar de abordarla. Y así en todos los ámbitos. Es igual en nuestras casas, les decía. ¿Cómo estudia uno ahora sin internet en las casas? Accede a la información. Antes a uno le costaba mucho ir a la biblioteca y obtener la información. Y esto sí es bíblico, Plácido, que hay que compartir los beneficios del crecimiento. Al tener el equilibrio macroeconómico en orden, al crecer, no puede ser para que un Estado se haga todopoderoso y no se llene de bendiciones y ventajas a la población con los recursos que se obtienen de tener esta situación. Ok, para poder lograr esos pasos anteriores, el equilibrio de la macroeconomía, tener procesos tecnológicos, compartir los beneficios, necesitamos un modelo de producción que nos conduzca al desarrollo. Para que ese modelo de producción pueda ser viable, debe ser equitativo. Eso, la palabra se explica por sí sola, no puede haber privilegio, tiene que haber equidad en la distribución de todos los beneficios que se obtengan, tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad para que el que quiera ser médico sea médico, el que quiera ser carpintero sea carpintero, el que quiera ser zapatero sea zapatero, pero para todos haya una oportunidad equitativa. No que si yo soy del partido tal o del color tal o milito aquí, yo tengo una oportunidad y otros no. Todo debe ser en igualdad de condiciones. Y un aspecto muy importante que es que prevalezca la ley. Que prevalezca la ley y que haya una limitante a la autoridad de los gobernantes. Que ahí es donde podemos decir, cuando hay el miedo al Dios, a la autoridad de Dios, el gobernante, pues, además de obedecer a la ley, que debe estar impulsada por los principios bíblicos, él mismo se comporte con el temor a Dios para que ese modelo pueda llevarse a cabo con
con satisfacción. De esa manera, les daría chance de entender por qué es necesario conocer las variables macroeconómicas. De todas formas, podemos mencionar algunas, por ejemplo, como la balanza del pago, el saldo fiscal, la política monetaria, la tasa de inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, los niveles de salario que tiene la población, los ingresos por persona y el estado de la pobreza. Imagínense ustedes, esas son las variables que hay que estabilizar: la pobreza, los niveles de salario, el ingreso de la persona. No nada más el salario, porque yo puedo tener un salario y ser pobre, puedo tener empleo y puede ser un subempleo, puedo ser mal pagado. Entonces esas estadísticas del reino humanista no nos sirven por esa razón, porque son números, simplemente números. Muy bien, entonces, desde el punto de vista macroeconómico, fíjense, la balanza de pagos. Cuando el precio del barril de petróleo de $103 se fue a 20 y a 40, y nosotros agarramos y pagamos materia prima a algunos países aliados que nos están haciendo viviendas y se le está pagando con materia prima, pues sale el barril de petróleo y para acá no regresa ningún dólar, sino que regresan casas. Pero resulta que las casas, por más eficientes que sean, 1 millón y pico de casas, somos 30 millones de personas que comemos 3 veces al día. Entonces, se necesita el equilibrio tanto en las viviendas como en el flujo de caja efectivo. Igualmente, cuando tenemos que recurrir a un empresario extranjero que se le paga en moneda extranjera, el dinero, en vez de circular aquí, se va para otro lugar. Eso también nos afecta la balanza de pago y nos afecta la libre evolución de nuestra economía. Cuando empieza a fallar la balanza de pago, el saldo fiscal, que es la otra medida macroeconómica, el otro índice, pues pasa a ser negativo. Es decir, los ingresos que tenemos son menores a los egresos, por tanto el saldo es negativo. Cuando el saldo es negativo, entonces empieza la política monetaria a fallar, porque empezamos a procesar billetes que no tienen un respaldo para cubrir la plata que nos hace falta. Igualmente, recurrimos a deuda. Nosotros tenemos una deuda ahorita con China bastante grande, producto de ese déficit de la balanza fiscal. Posteriormente, igual, todo eso genera préstamos, pago de préstamos, tenemos menos ingresos todavía. Las tasas de interés, como una forma de proteger el capital, la banca las eleva, tenemos menos ingresos entonces a los préstamos y toda la economía se tranca y se convierte esto en un círculo vicioso. Economía y finanzas para no economistas, análisis de entorno macroeconómico. Estas son 32 láminas que en algún momento las estudié, las trabajé, pero no pretendo que estas 32 láminas yo me ponga a explicárselas porque es muy técnico y nos va a ser muy cansón. Pero sí las vamos a pasar rápidamente. Están elaboradas con el objetivo de que las entiendan personas que no estudiaron economía, ¿sí? Fíjense, si nosotros queremos ver la situación actual de la economía, se puede ver en un cuadro comparando datos año tras año. Ahí está vacío, simplemente se está diciendo cómo se hace, donde se ve el año, la variación, el desempleo, el consumo, la variación que hay entre año y año y la inversión que se hace en el país. Fíjate, tenemos inversión, tenemos consumo, tenemos desempleo, Producto Interno Bruto, la variación del Producto Interno Bruto. Ok, el Producto Interno Bruto, ¿qué es? Es la suma de todos los productos en bienes materiales y servicios que cada uno de los venezolanos producimos en nuestros puestos de trabajo. Al final sumamos todo lo que hacemos,
que allí tenemos otra situación importante para poner en orden, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, y la cifra que los bancos centrales de todos los países aportan a los analistas económicos para poder saber en qué posición estamos respecto al plan económico que nos propusimos. En la actualidad, una de las dificultades para hacer los análisis es que el Banco Central hasta el 2012 fue que proporcionó las cifras con las cuales se llenan estos cuadros y se hacen los análisis. Esa es otra de las variables que tenemos que tomar en cuenta. Pues si yo voy a leer la Biblia, empiezo, Plácido, con un método, ¿verdad? Y tengo que decir, en un método dado voy en tal avance y me falta tanto. Si no tenemos cómo conocer ese aspecto, pues estamos limitados. Fíjense, esos son los elementos que estudiamos en la análisis del Producto Interno Bruto. Los bienes materiales que son transables, son los que son tangibles, y los intangibles, que son los servicios que se dan, las asesorías, los temas financieros, que no representan un aspecto material. Ok, para que ese modelo económico, que sea en libertad, que tenga equidad y que se le impongan límites al Poder Ejecutivo, pueda llevarse a cabo, debe cumplir con ganarse la confianza, la credibilidad y la sustentabilidad de los gobernantes en la población. Eso es un primer paso fundamental, un requisito para que se pueda dar. Fíjense la polarización que hay en la actualidad se da porque la confianza en de una gran parte de la población en los que están dirigiendo, pues se ha perdido. Entonces, el primer gran reto que tendría un proyecto económico de desarrollo sería cómo ganarse la confianza en una nueva administración. Para que eso se da, tiene que haber reformas políticas fiscales. Las reformas fiscales, por ejemplo, el presupuesto, entre una de ellas. El presupuesto lo están haciendo cuando el dólar estaba a $103. Los presupuestos lo estaban haciendo calculándolos a 40. ¿Por qué razón? ¿Cuál argumentación? Bueno, muchas pudieran decirse. Pero hacían un presupuesto con dólar a 40 y quedaban $60 por ahí, o un remanente que luego iba a ser solicitado por créditos adicionales. Entonces, esa indisciplina no es usual. Les pongo el ejemplo de Chile. Chile tiene un presupuesto que ellos llaman de balance estructurado. Chile, así como nosotros el petróleo, tiene el cobre como fuente de un recurso natural minero también similar, en el cual tienen muchos ingresos. ¿Qué hacen ellos? Saben cuál es el Producto Interno Bruto que viene de la medición de las capacidades de cada persona en cada sector que trabaja, y con los recursos del cobre, ellos presupuestan unos ingresos que son los que van a gastar. Fijo. No es como el caso de Venezuela, que presupuestamos a 40 y después pedimos créditos adicionales. ¿Qué permite eso? Que ellos dicen, bueno, presupuestamos tal cosa y tal cosa ejecutamos. No hay cambios, no hay variación. Si tú quieres presupuestar otra cosa, lo haces al año siguiente. Pero tienes los recursos del cobre en una balanza estructurada de pagos de todos los elementos macroeconómicos que te permite darle una continuidad a toda la actividad económica. Se dice, por ejemplo, el índice de pobres. Nosotros hace 10 años atrás se redujo la tasa de pobreza extrema de 20 y pico % a 10%, pero ahorita la tenemos otra vez superior al 20 y pico %. ¿Qué se dice? Que la verdadera tasa de pobreza que se debe medir es el tiempo de pobreza,
no cuánto pobre tú eres, sino el tiempo en que tú puedes permanecer siendo pobre. El tiempo que lógicamente debe ser el más corto para que tú abandones la pobreza y después te mantengas fuera de la pobreza. Entonces, con esta indisciplina fiscal, al contrario de Chile, que nombro Chile porque cada vez que se estudia las economías mundiales, a Chile lo sacan del contexto latinoamericano. O sea, cuando hablan de Latinoamérica o de economía latinoamericana, Chile lo sacan de ese paquete de análisis. Lo analizan fuera del contexto latinoamericano. Ok, igualmente, debe haber más democracia y eficiencia administrativa. Más democracia con sus instituciones, con los cambios que haya que haber, porque esa democracia afecta la confianza que tienen los inversores en el país. Cuando esa democracia se pone en tela de juicio, los flujos de dinero terminan no llegando al país o saliendo los que tenemos en el país, porque todo el mundo tiene miedo. Parte de la democracia está en el respeto a la propiedad privada, eliminar esas expropiaciones. Las expropiaciones pueden existir, pero tienen que tener una norma y no pueden ser lo común. ¿Okay? E igual el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se explica por sí solo, no puede ser que en el país esté fallando la justicia en el sentido de que tú valgas menos o más para un sector o no, y no sea el imperio de la ley el que prevalezca. Y por último, tiene que haber un programa económico viable. Como uno de los ejemplos del programa económico viable, pudiéramos citar México. México hace 20 años atrás tenía la misma dependencia del petróleo que tiene Venezuela en la actualidad. Y hace 20 años atrás empezó a trabajar hasta tal punto que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y diversificó su economía. Hoy por hoy en el Producto Interno Bruto de México, el índice de ingresos del país no solamente es del petróleo, sino que también es de la industria automotriz, de la agricultura, de la textilera, y de esa manera redujeron la dependencia de la caída de los precios del petróleo o del producto petróleo en su balanza de pago. Por lo tanto, tienen una economía más estable. Bueno, todas estas cosas es importante saberlas. Acuérdense que al final nosotros la idea es caer o decir, ¿qué podemos hacer nosotros en Venezuela con un emprendimiento propio y que nos pueda dar una mejor calidad de vida? Estábamos hablando en el almuerzo, por ejemplo, que de estas actividades, no sé si estoy revelando un secreto, pero no lo creo, de estas actividades, la idea es que se compilen estos conversatorios, se puedan publicar en un libro y este libro sirva para que se divulgue en todas las iglesias del país, de tal forma que no se queden todas estas conversaciones aquí, sino que también se lleven a toda la nación. Logrando así, dando los pasos, como dice Plácido, para que prevalezca el gobierno civil bíblico y no el gobierno humanista. Todos estos pasos que dijimos, el plan de desarrollo económico, tener balanza macroeconómica equilibrada y los otros 4 pasos, debe tener unos lineamientos estratégicos. Debe también haber unas tareas urgentes que la coyuntura que tenemos actual demanda, y todo eso debe hacer convocándose a las fuerzas políticas que están en pugna para que entren en un estado de sinergia y podamos resolver los problemas de una manera más armónica, porque entre todas las propuestas que se analizan, yo no sé si ustedes recuerdan, muchos de ustedes no habían nacido todavía en el año 98, cuando el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, hubo un famoso plan que lo llamaron Paquetico Rodríguez,
En el 88 por 89, sí, tienes razón, el Caracazo. Y todo el mundo, cuando se estudiaba el paquete desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, el paquete no tenía fallas técnicas, no tenía fallas conceptuales. Pero resulta que la prepotencia con que se quiso imponer el paquete, la manera de choque que se quiso establecer, una falta de comunicación y la pugna que había, fíjense, el presidente tenía apenas 2 meses de electo. El Congreso de la República tenía la fuerza mayoritaria del mismo bando, del mismo partido del presidente electo. Sin embargo, a pesar de ser el mismo partido, estaban en pugna. ¿Qué pasó con eso? Cuando se quiso imponer el paquete, los mismos compañeros del mismo partido, por las pugnas internas, le sabotearon o le contravinieron la implantación del paquete, lo que llevó a un descontento social y por ahí nos fuimos. Y bueno, las consecuencias en el Caracazo en el año 89 es por todos conocido. Entonces, el grave problema que tenemos aquí, y ahí volvemos a Plácido a corroborar tu palabra, es que este gobierno o este tipo de implantación es humanista, no es civil bíblica. Entonces, se impone las luchas humanas a costa de nuestras muertes. Los estamos viendo ahorita también, la cantidad de desgracias que tenemos, 100 y tanto de personas fallecidas por una pelea que la pudiéramos llevar de otra manera. Muy bien, algunos retos de la coyuntura. Sistema de precios de libre mercado con ligera intervención del Estado. ¿Se acuerda que dijimos que la asignación de recursos eficientes eran los precios que tenían los productos en el país? Bueno, por ahí van los tiros. Un sistema de precios justos. Sabemos que el Estado no puede dejar de intervenir porque si lo dejamos libre, pues las especulaciones se dan, pero ese es uno de los retos de la coyuntura que tenemos. Unificación cambiaria a tasa libre con mínima intervención del Banco Central de Venezuela. Cuando hablamos de la intervención del Banco Central de Venezuela y el sistema cambiario, cuando me estaba preparando para venir acá con ustedes, hice una lectura donde apenas en 1941, en Venezuela, que veníamos de 1800 y tantos de la independencia, no es mucho tiempo, en Venezuela existían 7 bancos privados. No existía Banco Central de Venezuela. Y cada banco emitía una moneda particular. Entonces, yo ponía el dinero en el Banco de Maracaibo o en el Banco de Venezuela, y yo cargaba billetes del Banco de Venezuela, pero me podía transar con uno que tuviera el Banco de Maracaibo. Y desde hasta el 1983, el dólar estuvo a 4.30 y no hubo variación. La otra característica, se puso el Banco Central de Venezuela cuando se eliminaron estos bancos y se hizo un solo billete, con un solo banco emitiendo billetes. Pero el patrón era el patrón oro. O sea, yo podía emitir tantos billetes como oro tenían las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Ahora, ¿cómo estaba constituido el Banco Central de Venezuela? Era patrón oro, primero el 50% de los valores deberían estar en oro. Luego lo llevaron a 30% del respaldo de la moneda en oro. Y los accionistas eran 30% el Estado, 30% la misma banca privada que antes eran los 7 bancos y 30% el público en general. Y el precio del dólar siempre fue 4.30 durante 50 años. Hasta hasta 1973, que el Estado tomó el Banco Central de Venezuela en su propiedad accionaria al 100%, cambió el patrón oro porque Estados Unidos cambió también la referencia del patrón oro como moneda y empezó el desbalajuste.
a partir de allí nos perdimos la estabilización de la política monetaria. Entonces, vean lo importante que es conocer las benditas variables macroeconómicas, porque ¿será que nos conviene a nosotros volver al patrón oro como referencia? ¿Verdad? ¿Será que nosotros no tenemos oro aquí o pudiéramos poner el patrón oro más el diamante, más el coltac y nosotros poder tener la referencia? Sí. Entonces, tenemos la solución en nuestras manos. Por eso es importante que nosotros sepamos estas cosas, porque si no, ¿cómo podemos opinar? ¿Cómo podemos proponer? ¿Cómo podemos salir del oscurantismo y nosotros saber qué decisiones malas están tomando ellos o no? Claro, si yo soy un país que no tengo oro, o porque no el patrón sol, saben que nosotros podemos tener energía con el sol. Como lo dijo Plácido, yo tuve la suerte de vivir en España, por decir algo, y darle una vueltica por aquellos lugares. Y allá, mientras estuve, me puse más blanco que un papel, porque es que allá no hay sol candente como el de aquí. Nosotros podemos producir energía con el sol, podemos producir energía con el viento. Entonces, tenemos muchas herramientas que la creatividad con la que la usemos depende del grado de conciencia que tengamos respecto a nuestras potencialidades. Programa de refinanciamiento de la deuda externa apoyada en programas a corto y mediano plazo. Y un plan urgente de abastecimiento de medicinas y alimentos. Esto son cosas que se caen de lógica, no digo, se caen, sí, me quedo callado. Son totalmente lógicas, sensatas y elementales, ¿no? Que son las que tienen que ocurrir. Ahora, tenemos alimentos y medicina. Que se nos dice allí, si estamos al final, decimos que siempre que debemos aprovechar estos conversatorios para utilizarlo a favor individual. Entonces, vayan afinando la idea porque la medicina naturista, por ejemplo, empezar a sembrar medicina natural, la medicina tradicional china, la homeopatía, son unas capsulitas que se hacen a punta de proceso de solo plantas. Ahí no hay químicos. Sí, entonces, esas son, si queremos oportunidades de trabajo, queremos ver oportunidades en qué invertir, ahí está un área. Los cosméticos, por ahí hablaba con alguien que los cosméticos, inclusive en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se llevaban a los hombres para la guerra, pues los cosméticos repuntaron sus ventas porque había más competencia para las damas. Entonces tenían que estar más bonitas para cuando llegaran los poquitos hombres que tenían que llegar. Fue uno de los sectores que no decayó los cosméticos, los jabones, ¿verdad? Entonces, todas esas son oportunidades que debe estar uno atento, porque si yo me pongo quiero poner una relojería ahorita, voy a sacar relojes Rolex, pues, ¿quién me va a comprar eso en este entorno, con estas coyunturas que son las que tenemos que abordar en este momento? Bueno, para todos estos planes, obviamente tenemos que partir de un diagnóstico. Como cuando tenemos una enfermedad, vamos al médico, lo primero que hacen es revisarnos y nos hacen un diagnóstico de nuestra situación actual. Entonces, hay que evaluar cómo están los niveles de producción con los inventarios de bienes de capital y su vida útil, porque puedo tener máquinas. Yo tengo unas máquinas allá en la fábrica mía de hacer plástica, y lo que tengo que botarlas, porque tengo que comprar máquinas nuevas, porque como repito, son muy lentas y no compito con las... Si voy a exportar bolsas al exterior y mis bolsas son más caras de lo que ellos las fabrican allá, ¿cómo las vendo? Entonces, por eso es necesario que ese inventario de esos bienes y su vida útil lo tengamos súper claro. Igual, si hablamos del Producto Interno Bruto como una medida del desarrollo, tenemos que saber cuál es la capacidad que tiene cada obrero en su puesto de trabajo de producir
los bienes y servicios. Si yo produzco un servicio y tengo un cybercafé y en ese cybercafé le arreglo, como decían antes, las carpetas a la gente de Cadivi. ¿Te acuerdas? Cuando se acercaban, iban a los cyber, arreglaban sus carpetas allí para poder llevar los papeles. Si yo tengo un empleado y saco 10 carpetas, o tengo 2 empleados con 2 computadoras y saco 20 carpetas, pues soy más productivo que el que tiene uno solo nada más. Entonces, todas esas cosas hay que diagnosticarlas para poder medir toda la capacidad productiva del país y las condiciones de la fuerza laboral. Eso es muy amplio ese tema, pero tiene mucho que ver con la remuneración, tiene mucho que ver también con los contratos. No es igual que yo contrate a alguien por 4 horas de trabajo, ¿verdad? Y lo haga trabajar 8, pero cobre por 4. O lo contrato por 8, trabaja 12 y me cobra por 8 nada más. Por más, ese hombre está reventado. O los equipos con los que trabaje no sean los adecuados, él no va a producir lo mismo que una persona que tenga todas sus condiciones laborales como debe ser. Entonces, todas esas cosas tienen que ponerse en orden para poder hacer un diagnóstico y poder establecer la estrategia y las decisiones correctas que nos lleven a aumentar la economía. ¿Sí? Ok. Entonces, entre otros lineamientos que también son necesarios, necesitamos producir la producción de bienes transables. Fíjense, y aquí tenemos un problema con el petróleo. ¿Qué hacemos nosotros? Se extrae un recurso mineral, se exporta y de ahí vienen unos dólares que se traducen en beneficio para la población. Inclusive el concepto de renta, la palabra renta tiene un sentido peyorativo, de desdén. Porque resulta que nosotros venezolanos no trabajamos ese petróleo, ni siquiera la industria petrolera, yo no he entrado una que otra vez a una refinería por ahí, pero eso es una caja negra para nosotros. Eso no es un bien transable en el cual la población participe. Entonces, nosotros necesitamos que la mayoría de la población haga herramientas, haga máquinas, tenga productos. Por ejemplo, ya cuando hablamos de la agricultura y la convertimos en una harina pan o la convertimos en un producto, cuando ordeñamos la vaca y la convertimos en dulce de leche, ya lo hacemos un bien transable. Se necesita que la sociedad general esté produciendo bienes transables para que se vea el intercambio comercial. Muy bien. Disminución de la dependencia del petróleo, ya hablamos del caso de México. Hay que aumentar la autonomía del Banco Central de Venezuela, regreso de PDVSA a su misión principal, una política fiscal de presupuesto único, lo expliqué también y puse como ejemplo el caso de Chile, y políticas de crecimiento privado con la oferta de bienes y servicios, siempre con el control del Estado. Si ustedes se acuerdan, la electricidad de Caracas, este edificio que está ahí en San Bernardino, era privado. Y podemos comparar cómo ha disminuido la calidad del servicio eléctrico en una época y otra. Lo que quiere decir es que no es sinónimo de capitalismo salvaje el hecho de que existan privados participando en la oferta de bienes y servicios, porque es una manera de aumentar la calidad y de poner en acción a la mayoría de la población. Todo esto debe estar incluido en un plan de desarrollo que lo dijimos, con equidad, libertad y con el imperio del Estado de Derecho, el imperio de la ley y con limitaciones al poder ejecutivo, de manera tal que no se establezcan mecanismos donde la idea de una persona o de un grupo minoritario de personas prevalezca en las decisiones económicas. En contraposición a esto, también existe el caso de países donde hay un grupo, lo que llaman las oligarquías, hay un grupo elitesco, bien organizado, con mucho poder económico, que es capaz de hacerle presión a los gobiernos y tergiversar los programas económicos. Entonces, está de ambos lados
no se presenta un solo caso, que es el gobierno, el autoritario, también hay grupos con mucho poder económico que logran impactar y establecer sus intereses en los países. Igual, manejo eficiente de alto flujo por explotación de recursos naturales. Aquí habíamos dicho que en la formulación de los presupuestos, cuando el barril de petróleo sube en un año, lo calculamos a 40, lo teníamos a 60 y se nos fue a 103, hay una gran cantidad de dinero que no puede ser manejada a discrecionalidad. Para evitar esos flujos, tanto internos como externos, hay una serie de mecanismos. La presupuestación por balance estructurado, la dolarización, inclusive la transferencia de renta directa a la población y fondos de estabilización. Aquí hay un famoso Fonden, también hubo un FIEN. Esos fondos de estabilización no cumplieron el mecanismo o el impacto de regular los choques de los cambios externos en el exterior, precio del petróleo, por ejemplo, o alguna necesidad interna, como el caso de la desgracia de Vargas, recuerdan, que son choques que afectan los presupuestos y que los países deben tener un colchón para poder en un momento dado responder ante las necesidades del país. Entonces, existen estos mecanismos y nosotros es uno de los retos que tenemos para evitar esos vaivenes. En el aspecto personal, esto también vale para las familias. ¿Cuáles son los fondos de reserva que hay que tener para que en un evento que uno tenga, no contar solamente con el seguro, el de hospitalización, cirugía y maternidad, ¿no?, sino también tener un fondo en efectivo donde uno pueda resolver el problema eventual que se le presente a uno? Inclusive, en estos fondos hay uno muy interesante, que es el de la distribución directa de la renta. Y hay unas propuestas andando por el camino por allí, en que, por ejemplo, si cada uno de nosotros nos dieran la oportunidad de invertir $1 en PDVSA, o sea, compramos $1, supóngase usted que te da 20.000 bolívares el dólar. El precio no importa. Importa, pero no es el tema. Al precio que esté, que usted pueda poner $1 en PDVSA, sea accionista de PDVSA en un sistema accionario, y ese dólar le genere a usted sus 10 centavos de dólar al año, sus 3 centavos de dólar, que el que pueda comprar $100, pues participe con $100, o todo el mundo participa con $100 o con $1, y esos ingresos sean sometidos a un fondo de pensiones intocable que va dirigido a nombre nuestro. Eso sería la distribución de la renta. Eso existe en Irán, existe en Kuwait, existe en algunos países de los Emiratos Árabes, donde los excesos de esas rentas, de ese mineral que no es trabajado por toda la población, sino que en teoría nos pertenece a todos, son depositados en cuentas individuales. Pero esas cuentas individuales no pueden ser usadas a discreción del individuo. Pueden ser usadas para salud, pueden ser usadas para vivienda, pueden ser usadas para fondos de pensión. De manera tal que el crecimiento del país y los programas económicos no se ven sometidos a esos vaivenes de que si bajó el precio del recurso natural, no bajó, que ese no es uno de los principales problemas. El principal problema es quién administra esos recursos. Cuando a mí me ponen un criterio, cuando yo elijo un gobernante, un diputado o cualquier gobernante, ¿cuál es el problema? Que yo le estoy diciendo a él: tú créame los impuestos que yo voy a pagar, porque yo lo estoy eligiendo. Represéntame y dime cuántos impuestos yo voy a pagar. Cuando ponen el fondo, los diferentes fondos, las diferentes políticas, cuando no nos dan la renta directa, es porque los gobernantes que nosotros hemos electo
o los dirigentes, los diputados sobre todo, porque estos son temas de leyes, ellos no están poniendo los intereses nuestros para lo cual fueron electos. Y esto es una cosa que a nivel mundial se hace. ¿Por qué en Venezuela no lo podemos hacer? Si el petróleo ha representado más que una bendición, que sí lo ha sido porque también se ha aprovechado, pero lamentablemente tenemos estos niveles de pobreza y los niveles de pobreza llevan a los estados de inseguridad o a poca inversión en educación, una educación práctica, que nosotros nos encontramos en una situación que un muchacho que se graduó de bachiller pasa 6, 11 años estudiando, más el parvulario, unos 14 años estudiando desde preescolar, y no sabe, no tiene un arte para comprarse sus zapatos. Dime que no le alcance para mantener una familia, pero que le alcance a él para comprarse su ropa, sus zapatos, ir para su cine y comprarse una bicicleta, pues, por lo menos. Entonces, ese sistema educativo no tenemos que impactarlo, y una de las formas de disponer de esas ingentes variaciones de los precios de los recursos naturales es destinándolas, por ejemplo, a infraestructuras que sean un legado para las generaciones posteriores. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un patrimonio de la humanidad como son las edificaciones y la infraestructura de la Universidad Central de Venezuela en los 24 estados del país? Copiarla, no tenemos ni que hacer otra. Si es legado de la humanidad, si es patrimonio de la humanidad, es para que tuviéramos la misma edificación, no tenemos que gastar en arquitectos nuevamente, vamos a replicarlo en 24 estados. Y lo llamamos igualito, Universidad Central de Venezuela. No tenemos ni que cambiar el nombre siquiera. Universidad Central de Venezuela, seccional Lara. ¿Okay? Entonces, en esas inversiones, que seguramente redundarán en mejores trabajadores, mejores innovaciones tecnológicas, mejoras en el país, podemos contar con un crecimiento estable. Y estas son propuestas que son de muy fácil implementación. La dificultad está en la conflictividad humana que le ponen los que nosotros le damos el poder al elegirlo cuando van a tomar las decisiones. Entonces, en la actualidad, en mi opinión, yo creo que nosotros podemos hacer intentos de trabajar en el área de agrícola y pecuaria. El tamaño de lo que podamos hacer es un tema ya muy personal, pero obviamente si usted siembra pimentón, que en 90 días lo tenemos, en 120 días los tenemos listos, maíz, tomate, nosotros en 120 días podemos seguramente tener un producto que en la realidad actual va a ser bien comercializado. Esto, por supuesto, hoy día yo tenía un plan de siembra para esta temporada y no lo pude ejecutar en su totalidad porque faltaba inclusive la parte de agroquímicos, en lo cual somos productores. Entonces, no estoy diciendo que esa problemática no existe, pero a pesar de la problemática, entre tantas cosas, medicinas y la parte de alimentos es sin lugar a dudas lo que la economía soporta para llevar un emprendimiento. En algunos casos, yo que hago plástico, por ejemplo, ¿qué intento? Intento hacer las bolsitas plásticas que van a los semilleros donde se van a sembrar las semillas. No me puedo poner a hacer bolsas para camisas porque no es uno de los sectores primordiales que en esta coyuntura nosotros podemos abordar. La pequeña y mediana industria, donde nosotros podamos tener 3 empleados, 5 empleados, donde no sea una actividad como por ejemplo el caso hotelero, porque ya los hoteles tienen mucha mano de obra, no hay máquinas que tiendan camas, no hay máquinas que laven baños. Entonces,
Ese es un sector que, si bien es uno de los sectores importantes, no nos competiría a nosotros, al menos que pusiéramos una pequeña posada de pequeñas habitaciones o de pocas cantidades. El sector tecnología, donde nosotros podamos, con unas máquinas muy eficientes, por ejemplo, las costureras, no es igual la forma como cosían nuestros antepasados, nuestras abuelas, a cómo se puede abordar la parte de textil en este momento. Yo tengo un compañero donde el cual él hace los guantes estos son tejidos de lo que producen las ovejas, de lana. Y él deja las máquinas prendidas en la noche. La máquina siempre prendida. Cuando la máquina se para, en un momento dado, está tejiendo el guante. Cuando la máquina se para, se tranca por alguna razón, la máquina se para. Y listo, al día siguiente consigue la máquina parada, pero no dañada. Ok, en mi opinión, ya esto es lo que les digo. Exportar es el reto que tenemos. Si nosotros vamos a sembrar pimentón, tomate, bueno, tenemos que deshidratar el pimentón, tenemos que deshidratar el tomate, meterlo en un envase de vidrio y tenemos que hacerlo con calidad de exportación porque tenemos que acceder a una unidad en unidades monetarias fuertes. Llámese dólares, llámese euros, llámese como se llame. Yo no digo que es fácil, pero el gran reto que se nos presenta a nosotros y la educación que le estamos dando a nuestros hijos es que todos y cada uno de los venezolanos tiene que meterse aquí entre ceja y ceja, que tiene que exportar. Así tengamos que exportar nuestro propio cuerpo, en el sentido que tengamos que irnos por otro lado. La mente, sí, pero tenemos que exportar. La balanza de pago no se la podemos dejar que la construyan nada más los políticos, tenemos que construirla nosotros en nuestra casa. Ahora, es un tema de cómo comenzar. Hoy día, las políticas para exportar en el país están pero muy alentadoras. Si yo logro, con lo que sea, sacar $100 y venderlos en el exterior, hay unas reglas del juego. Esas reglas del juego antes estaban muy en contra del exportador. Yo vendía $100 con las materias primas de aquí y luego cuando cobraba los $100 tenía que regresar 80 para Venezuela y dejar 20 allá para yo poderlo usar para comprar materias primas, cualquier cosa. Hoy día está 60 te puedes quedar tú en el exterior y 40 tienes que regresarlo. Cambiaron las proporciones a favor del exportador. Eso es una realidad en la actualidad. Lo otro es que entre las medidas que vimos allí fue la unificación de una política cambiaria, con varios tipos de cambio de la moneda, de las divisas, pues el gobierno le estaba poniendo a uno que cuando ellos le iban a cambiar los $80 que tenía que traer para acá, se lo cambiaban a 4 bolívares. Y resulta que el dólar innombrable estaba a 60. Entonces, cuando uno lo iba a cambiar para acá, no tenía nada de bolívares. En la actualidad, los $40 que tiene que regresar y vendérselos al Banco Central de Venezuela se están cambiando a tasa DICOM, a la última de la subasta. Entonces, las condiciones de exportación están muy favorables y están ya escritas en ley, no son discrecionales. Entonces, de alguna manera, aunque sea, si voy a hacer camisas, si voy a hacer artículos de cosméticos, jabones, y los tengo que exportar, bueno, es el momento de hacerlo. Es el momento de alguna manera, inclusive para la educación de nuestros hijos, es lo que tenemos que meterle en la cabeza a ellos. La exportación es una de las actividades que nosotros podemos tomar como válidas.
Las actitudes del emprendedor: constancia, estudio y preparación. Para poder llegar a elaborar una idea de un emprendimiento, dependiendo del tamaño que ustedes lo vayan a hacer, se necesita mantenerse en estudio y en constante preparación. Hacerlo poco a poco. Son formatos, son formas de evaluar los números, de poner los números en tablitas, que no son muy diferentes a las que se ven en las variables macroeconómicas y en las variables microeconómicas, que también las podemos ver en las láminas, en la página esa www.exposito.com que les mencioné, porque las variables microeconómicas se refieren a las actividades propiamente dichas. ¿Cómo evaluar? Si yo soy zapatero, ¿cómo evaluar cómo está mi nivel de hacer las cosas bien haciendo zapatero? Si hago guantes, ¿cómo evaluar la manera de saber si lo estoy haciendo bien? Y le decía que era algo más concreto, las páginas estas, ahí tienen la metodología de gerencia de proyectos, que igual es la www.pmi.com. Ahí nos dice cómo llevar un emprendimiento. Por ejemplo, en este caso del pimentón, me dice cómo yo transmitir las ideas de cómo voy a sembrar la semilla, cómo la voy a trasplantar, cómo la voy a regar, cómo la voy a fertilizar, cómo le voy a evitar los hongos, cómo voy a evitar los insectos, cómo voy a evitar la maleza. Luego, cómo la voy a llevar la calidad, cómo la voy a cosechar, cómo la voy a empacar, cómo la voy a vender. Toda esa metodología te dice cómo organizar, cómo estructurar tu pensamiento. Eso lo puedes ver en la página del PMI. Tiene también el modelo Canvas. El modelo Canvas es 9 aspectos que se estudian, entre los cuales está, ¿qué valor agregado le voy a dar yo a mi tarea? ¿Cómo voy a abordar a mis clientes? ¿Cómo va a ser la política de comunicación con los clientes? ¿Cómo les voy a cobrar? ¿Le voy a cobrar en cheque? ¿Le voy a cobrar un punto de venta? ¿Le voy a cobrar en efectivo? ¿Cómo va a ser mi estructura de costos? ¿Cuánto voy a gastar en personal? ¿Cuánto voy a gastar en materias primas? ¿Cuánto voy a gastar en secretaria? Que también me hace falta porque tengo un CENIAC, tengo un INSEE, tengo un seguro social que tengo que afrontar. ¿Cuáles son mis socios claves que me van a ayudar? ¿Cuáles son las actividades claves que tengo que hacer para que todo salga bien? Entonces, en estas páginas ustedes van a poder encontrar una guía. Lamento que se nos haya caído el internet, pero en estas páginas ustedes van a encontrar una guía para darle forma a ese emprendimiento que ustedes puedan tener en mente. La maqueta, la imagen donde está la maqueta, por favor. Creo que es la penúltima, o es la última ya. Fíjense. Esto que ustedes están viendo allí es la parte física de este emprendimiento. O sea, todas estas cosas que se estudiaron, se analizaron, se llevaron a estos detalles paso por paso. Ya cuando vamos a concretar en la realidad, tenemos una maqueta donde ustedes pueden ser, los últimos módulos blancos que se ven son las casas de cultivo, donde se pretende llevar a cabo la producción de pimentones. Y toda la infraestructura que está adelante, bueno, está donde le vamos a dar clase al personal trabajador, dónde van a comer, porque si van a trabajar, llegar a las tantas de la mañana ahí, tienen que desayunar y almorzar ahí. Hay personal que debe dormir allí cuando haya que hacer el cultivo, porque cuando se va a cultivar el pimentón. No va a decir, no, espérame, yo no me voy a podrir porque tú no tienes suficientes obreros o es de noche para que tú me recojas, ¿verdad? ¿Dónde se van a guardar los insumos? ¿Dónde se van a procesar para poder exportar los pimentones? Pues la idea es deshidratarlos, molerlos, envasarlos en envases de vidrio con una presentación a nivel internacional y poder
exportar, que es tal vez la mayor conclusión que yo les puedo dar a ustedes. Es como les dije, ya muchos venezolanos lo están haciendo, se están exportando ellos mismos. Ayer me dice un compañero de trabajo que tengo por allá que no sabía que estaba por aquí por Caracas, que estaba despidiendo a la hija que se fue a Chile, motivado a que es ingeniera de programación en la Simón Bolívar, y la acaban de contratar en Chile. El hecho de que ella se vaya no quiere decir que se va a quedar por allá. Simplemente se está exportando ella misma para poder obtener la divisa. Queda de parte de ella si se va a quedar o si va a invertir en su país, o si nosotros hacemos la presión suficiente para que nuestros gobernantes nos creen la política económica sustentable, creíble, ¿verdad? Para que nosotros y todos los venezolanos que se han ido regresen a nuestra patria y tengamos el hermoso país que nos merecemos. Todas estas cosas las vamos a continuar trabajando. Espero que no sea la última vez que nosotros conversemos. También espero que les haya sido útil. Y bueno, demos gracias a Dios, porque si ustedes supieran cómo nosotros nos conocimos, cómo comenzamos con ese reto, y que hoy día estemos compartiendo a través de Plácido, a través de ustedes, esta bendición de poder llevarles un mensaje, pues son cosas de Dios, ¿verdad? Cosas maravillosas que han de pasar. Gracias.